¿Ya? En el aula virtual vamos a mirar, después del plan analítico que vimos, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Ustedes tienen el bloque de comunicación, ahí hay un foro sobre geotecnia, cualquier discusión que quieran plantearla, la podemos hacer ahí. En la unidad 1, ustedes van a tener un documento que se llama sesión 1, ¿verdad? A ver, hagamos un share. Aquí está, ¿no? Sesión 1, elementos del diseño vial. ¿Está bien? Entonces, déjame ver que hay un chat por aquí. Ya. Vamos a asegurarnos que aquí hay un chat, dice... Ya, la señorita Campos pregunta si vamos a hacer grupos. Sí, efectivamente vamos a hacer grupos de trabajo. ¿De cuántas personas? Vamos a ver si no tenemos ningún desertor hasta la próxima clase, ya tomamos el número de estudiantes. Hasta ahorita son 41, ¿verdad? O sea que pudiéramos hacer 8 grupos de 5 personas, o 5 grupos de 8 personas. Eso es lo que tenemos que discutir hasta la próxima semana, ¿no? El trabajo no es sencillo, el trabajo no es inmediato, el trabajo hay que irlo haciendo poco a poco, ¿no? Si no, no lo vamos a alcanzar a desarrollar. Y ya dijimos que queremos hacer un trabajo de tal manera que lo único que nos falte hacer es poner una factura bien trabajado para que nos paguen bien. ¿Qué le parece, señorita Ibarra? ¿Ah? ¿Sí o no? Así queremos hacer un trabajo bien hecho para que nos paguen. Ok, vamos entonces a analizar esta parte. Está en las diapositivas. En la sesión 1. Primero, ¿a qué nos referimos, ¿no? En lo que llamamos un diseño vial? En realidad dijimos que eran carreteras, no necesariamente una vía, porque ya vamos a ver la diferencia, pues, ¿no? Necesitamos identificar ciertas definiciones que a veces nos hacen falta porque utilizamos mal los términos, porque no nos expresamos adecuadamente en la terminología que corresponde, ¿ya? Luego, tenemos que pensar que una carretera o que un segmento vial no es individual, ¿no? Pertenece a una red vial y en esa red vial tiene una función. Y esa función le va a dar una jerarquía. Y eso tenemos que reconocerlo, porque los parámetros de diseño no dependen precisamente del tráfico, ¿sí? Sino de la jerarquía que tiene la vía. ¿Ya? Luego de la jerarquía viene el tema del tráfico. ¿Ya? Entonces, hacemos estudios de capacidad vial, porque ahí sí, ya necesitamos cuántos vehículos vamos a alojar en la calzada, y entonces saber cuántos carriles vamos a necesitar, ¿no? Y con eso justificamos la sección transversal de la vía. También en el diseño geométrico, es decir, el trazado horizontal y vertical del camino, ya sabemos, ya hicieron el curso de carreteras 1, que se refiere básicamente al diseño geométrico, ¿no? Donde pues las vías son básicamente segmentos rectos unidos por enlaces circulares, enlaces
no necesariamente de una curva simple, sino una curva compuesta, una curva central circular con dos ramales de entrada y salida, cosas así, ¿no? Y en la curva vertical, pues siempre tenemos que referirnos a una parábola de eje vertical con asimétrica, ¿no? Dependiendo las ramas de, de de las pendientes, de las gradientes de la carretera antes y después de la curva vertical. Hablamos de la plataforma del camino, la estabilidad de taludes, estudios de drenaje, estudios de pavimento, estudios de seguridad vial, ¿no? Que está bien venida menos. Hoy día salió una buena noticia, ¿no? Que como política de Estado se ha definido que se van a hacer inversiones para tener carreteras seguras. La idea es reducir en 10.000 los muertos anuales por accidentes de tráfico, ¿no? Entonces eso es muy bueno, eso es lo que queremos, tener unas vías que sean seguras. A veces no son seguras porque está mal el diseño geométrico, a veces no son seguras porque la señalización no está bien elaborada, no está bien diseñada ni construida, ¿no? Entonces, la importancia de la seguridad vial también hay que reconocerla. Y en las vías urbanas, pues los equipamientos. Bueno, las vías rurales también tienen su equipamiento, ¿verdad? Sus paraderos, el diseño de las intersecciones, algunos elementos que hacen más amigable el entorno de la vía, ¿no? En las vías urbanas, pues los paraderos son principalmente las zonas de estacionamiento, las cosas así, ¿verdad? Entonces, esas definiciones que estábamos diciendo, nos referíamos a una vía, pero en realidad deberíamos referirnos a un camino, ¿no? Que es un espacio, la vía como tal es un espacio destinado para el paso de cualquier cosa, ¿no? De personas, de vehículos motorizados, de vehículos no motorizados, ¿no? Que van de un lugar a otro. Es decir, que transitan. Transitar es desplazarse de un lugar a otro. Por lo tanto, tránsito no es lo mismo que tráfico. ¿Sí? Tráfico es la cantidad de estos elementos que se movilizan. Por eso cuando hacemos estudio de tráfico, un estudio de tránsito. Vamos a hacer estudios de tráfico para medir cuántos de estos elementos se movilizan en el segmento vial que estamos estudiando. ¿Sí estamos? Y tenemos que tener bien claros estos conceptos, ¿no? Porque si no, vamos a cometer errores graves en la comunicación con los demás ingenieros, ¿no? Entonces, lamentablemente a veces decimos vías en general, pero puede ser una vía férrea, ya no es una carretera, ya no estamos diseñando una carretera. Pueden ser vías marítimas que están ya definidas, ¿no? Las rutas marítimas por donde se mueven los barcos y todo eso, no van por cualquier lado, van por una ruta, ¿no? Y asimismo, los aviones no van por cualquier lado, son rutas preestablecidas de los aviones y también son vías aéreas. Pero nosotros nos estamos refiriendo solamente a los caminos, ¿sí? A las carreteras. Entonces, pero esos caminos, esas carreteras pueden ser en un ambiente urbano, a eso le llamamos calles, ¿no? Y carretera como tal o camino son en el ambiente rural. ¿Cuál es la gran diferencia? Cuando estamos haciendo un carretero, las intersecciones tienen que estar espaciadas más de 2 millas, más de 3 kilómetros. La intersección en el ambiente urbano, esas intersecciones están cada 100 metros, cada 120 metros. ¿Sí me explico? Por eso, incluso cuando estamos haciendo un estudio de tráfico, no podemos identificar eso, ¿sí o no? Tenemos que analizar
a analizar el tráfico como un flujo interrumpido en el ambiente urbano y el flujo no interrumpido en el ambiente rural. Así es que estudiamos estos temas, porque si no, no es lo mismo diseñar una calle que diseñar una carretera. ¿Sí? En las carreteras hay un espacio que se llama el derecho de vía, que es un espacio que legalmente está concedido a la carretera, que es necesario para construir, conservar, ampliar, es decir, para un uso adecuado de la carretera. La carretera tiene un derecho de vía. La gente no debería instalarse dentro del derecho de vía. ¿Cuánto es el derecho de vía? Depende de la categoría de la vía. ¿Sí? Pero está entre 20 y 50 metros desde el eje de la vía. Ahí no deberían haber personas asentadas a los lados de la carretera. ¿Sí? Pero eso es una práctica muy común y la gente no lo hace respetar, ¿no? Si pueden sembrar al pie en el derecho de vía, sí, sí se puede sembrar en el derecho de vía, porque no estás tomando una posesión, ¿sí? Estás haciendo un uso, ¿no? Pero bueno, esas cosas hay que estudiarlas, hay que entenderlas y practicarlas cuando estamos, digamos así, administrando una carretera. Hay muchos trabajos que se refieren solamente al administrador vial, ¿sí? Administrar una carretera, una red vial. Luego viene el tema de la topografía. Hay muchos problemas cuando, por más que a veces uno le hace énfasis, no lo toman muy en cuenta, ¿no? Pero son temas conceptuales, ¿no? Cuando referimos a una topografía llana o plana, y muchas personas lo refieren a una pendiente del 0 al 3%. Sí, pero es que ese no es el concepto. Ese es el número que caracteriza, porque si fueran de un valor mayor, ya no se cumpliría este concepto, ¿no? Que la topografía plana es cuando el trazado del camino no se gobierna por las pendientes. Es decir, las pendientes no significan ninguna restricción en el trazado, ni en planta, ni en elevación, ni en perfil. ¿Sí? Entonces estamos hablando de un terreno plano. Claro, usted no puede hacer una vía del 0% porque si no, no tiene drenaje. Entonces se hacen pendientes mínimas, ¿no? Cuando hablamos de una topografía ondulada, es cuando ya la pendiente del terreno, ¿verdad? Se identifica, ya condiciona un poco el trazado de la vía, pero sin llegar a alcanzar las pendientes máximas del trazado. Recuerden que esas pendientes máximas tienen que ver con la categoría, con la jerarquía de la vía. ¿Sí? Tenemos una muy mala práctica de cuantificar el tráfico y querer darle una jerarquía por el número de vehículos que pasan ahí. Pero en función debería ser primero por la jerarquía de la vía. Una vía de alta jerarquía tendría que tener los mejores estándares de diseño, ¿sí o no? ¿Ya? Aunque el tráfico, aunque la cantidad de vehículos no sea exagerado, no sea muy grande. Entonces, eso es la idea de tener una topografía, identificar bien la topografía, porque si ya hablamos de una topografía montañosa, pues entonces ya las pendientes máximas del proyecto, o sea, la pendiente máxima con la que se clasifica esa carretera, entonces ya es la que generalmente está debido a las pendientes del terreno. ¿Sí?
Y bueno, ya hablamos de que es una topografía escarpada cuando las pendientes transversales superan al 50%. Que, sigamos, si es talud 1 a 1 es 100%, o sea, estamos hablando de un talud 2 a 1, que son 25 o 30 grados, nada más. Entonces, ya hablamos que es escarpado cuando es muy fuerte la pendiente. ¿A qué le llamamos la plataforma del camino? Es el ancho de la terracería, o sea, tierra, o sea, no es donde está el pavimento, es donde está la tierra, que comprende tanto la calzada como los espaldones y los espacios para la señalización vertical. Todo ese ancho es el ancho de la plataforma del camino. ¿Sí? El nivel que tiene esa plataforma es el nivel de la subarrasante. Los espaldones, en cambio, son espacios laterales utilizados para el aparcamiento de emergencia y solamente en casos muy excepcionales para circulación. ¿Sí? Lo que es la calzada, pues es el espacio para la circulación normal, natural de los vehículos motorizados y no motorizados. ¿Sí? Y en algunos casos, incluso ciclovías y senderos peatonales. Porque si el tráfico, es decir, el tráfico, la cantidad de usuarios de la vía son personas, entonces deben garantizarse un sendero peatonal para que hagan el tránsito de manera segura, para que se movilicen de un sitio a otro de manera segura. ¿Sí? Los taludes, en cambio, son inclinaciones del terreno para alcanzar el nivel de la plataforma en corte o en terraplén y deben garantizar la estabilidad del terraplén con un adecuado factor de seguridad. Bueno, eso ya lo sabemos, ¿no? Hay otras definiciones como el microdrenaje. El microdrenaje se refiere al drenaje de la plataforma del camino, al drenaje de la corona, de la parte de arriba del terraplén, ¿no? Y ese microdrenaje está compuesto por cunetas, por bordillos, por bajantes, ¿no? Y si la calzada está dividida, entonces en la parte central se coloca lo que llamamos un parterre, pero generalmente se llaman medianas, ¿no? O medianeros, ¿no? Obstáculos que no permiten que las calzadas puedan cruzarse de una calzada a otra. ¿Sí? Ahora, el macrodrenaje, en el macrodrenaje se refiere al patrón de drenaje natural que va a ser interrumpido por la construcción de la carretera. Entonces tenemos que poner una estructura que restituya ese patrón de drenaje y esas son las estructuras del macrodrenaje. Macro es grande, ¿sí o no? Micro es pequeño, pequeño es la calzada, el macro es la cuenca hidrográfica que está siendo interrumpida por la presencia de la vía. Entonces, para recuperar ese patrón de drenaje, es que usamos puentes como obra de arte mayor, ¿no? Alcantarillas, badenes, ¿sí? Encauzamientos. Y si queremos protegernos, unas terracerías para proteger la vía de ese macro drenaje. ¿Sí? Hay otras definiciones que tenemos que tener claras, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de un segmento vial, el segmento vial es la unidad de análisis de la capacidad vial. Es decir, yo voy a estudiar la capacidad vial con un segmento que está definido por dos puntos de llegada, o sea, dos endpoints. ¿Sí? Voy de un punto a otro. ¿Sí? Y entonces, un segundo. Entonces, un segmento vial tiene un punto de llegada, un punto de salida. ¿Sí? Y es una porción de la carretera, no es toda la carretera. Por ejemplo, si yo digo la vía
la cadena Jipijapa, ¿sí? Esa es toda la carretera que estamos definiéndola, ¿no? Pero está compuesta por varios segmentos, por ejemplo, de la cadena Cascol, tienen dos puntos, endpoint, dos puntos de extremos, ¿verdad? De Cascol al desvío de Paján, del desvío de Paján a Pedro Pablo Gómez, y así vamos hasta llegar hasta Ipiapa, ¿no? Así, esa es la idea, ¿no? De nombrar que una carretera, pero está compuesto por segmentos viales. Cuando hablamos de tramo vial, es parte del segmento que está limitado por intersección. Tengan mucho cuidado con esta terminología, diferenciar bien claro entre lo que es un segmento vial y lo que es un tramo vial. Las intersecciones son los extremos de un tramo vial que pueden estar semaforizados o controlados por señales o no tener ningún dispositivo de control, ¿sí? Entonces ahí hay que manejar los criterios de seguridad vial, ¿sí? En las carreteras a veces necesitamos carriles adicionales a las calzadas principales de la carretera como carriles de desaceleración, ¿no? Que son carriles auxiliares que están pavimentados y que permiten que los vehículos salir de una corriente de tráfico para salir del carril de tráfico. Es decir, ya vamos a hacer un dibujito para ver un poco mejor eso, ¿no? Los carriles de incorporación, ¿no? También son auxiliares que permiten en una intersección incorporarse al tráfico. Hay carriles especiales para giro a la izquierda, carriles que garantizan el giro seguro, ¿no? En intersecciones o en tramos intermedios. Por ejemplo, ustedes van a ver la vía de la costa y tiene retorno 1, 2, 3 y ahí hasta llegar a Progreso son varios retornos, ¿no? Entonces esos son carriles especiales para giro a la izquierda. Hay redondeles en el HCM, en el Highway Capacity Manual, lo vamos a encontrar como los roundabout, ¿no? Que son elementos en intersecciones horizontales, ¿no? Y no semaforizadas, con flujo circular y una isla central que permite organizar el tráfico haciendo espera en los ingresos. Generalmente, eso no es generalmente, siempre debe ser así. Hay algunas señales que están mal implementadas que el que va dentro del redondel tiene que parar. Eso es imposible, porque el redondel es precisamente para que el flujo circular tenga preferencia. Es decir, el que está dentro del redondel tiene preferencia sobre el que va a ingresar al redondel, ¿sí? Y el otro problema es que las longitudes que deben tener esos redondeles deben permitir el entrecruzamiento de un carril a otro, porque usted entra al redondel y tiene que hacer una salida, ¿verdad? Entonces necesita una distancia de entrecruzamiento para poder acceder a la salida. En las intersecciones, en función del flujo vehicular, se puede hacer una intersección con un dispositivo horizontal, como es el redondel, pero cuando ya es muy fuerte, cuando las dos corrientes de tráfico son muy significativas, entonces se prefiere construir un paso elevado, ¿sí? Que es una estructura de paso para evitar el congestionamiento en intersecciones atendiendo los mayores flujos de paso. Es decir, la dirección del paso elevado es para favorecer al mayor flujo de tráfico, ¿sí? Un ejemplo contrario a este concepto, por ejemplo, es el paso elevado que está en el policentro, ¿no? ¿Para qué sirve el paso elevado del policentro?
para los flujos de menor volumen. Entonces, no está lógica la cosa ahí, ¿sí? Pasos deprimidos son pasos vehiculares que van por debajo del nivel de la vía principal. Las rampas son segmentos cortos que unen dos carreteras o dos caminos. El turnout o paso son segmentos cortos en el área del espaldón que permite el paso de los vehículos más rápidos. Los vehículos lentos pueden salir de la corriente principal. Por ejemplo, cuando usted está yendo a Cuenca, usted va a ver que en la subida hay un carril adicional, porque los camiones, los vehículos pesados, pierden su velocidad cuando las pendientes son muy prolongadas, entonces reducen la velocidad de circulación y para evitar ese congestionamiento se dota de un carril adicional, un carril de paso, ¿ya? Entonces, esos son criterios, ¿verdad? Los pavimentos, bueno, ustedes ya hicieron el curso de pavimento, pavimento flexible con hormigón asfáltico, pavimento rígido con hormigón hidráulico, ¿no? La rasante, que es el nivel superior por donde ya está haciendo uso el tráfico, ¿no? O sea, los vehículos pasan por ahí. La subrasante es la terracería que soporta la estructura de pavimento, los materiales de base, granulares, sin tratamiento, con tratamiento, la subbase así mismo, granular o sin tratamiento o con algún tratamiento. Material de la subrasante, que también hay que caracterizar, de muy baja capacidad de soporte, entonces se puede hacer un mejoramiento de la subrasante. ¿Está bien? Hasta ahí estamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesitábamos estudiar primero? Es la jerarquía de la vía. Y habíamos dicho que no hay una carretera que sea no, pertenecen a una red, ¿no? Esa red le va a dar un servicio. Acá nosotros tenemos que analizar primero la red vial estatal, ¿sí? Y en la red vial estatal tenemos estas tres categorías. Los corredores arteriales, ¿verdad? Que tienen una jerarquía funcional muy alta. Son caminos de alta jerarquía funcional. En el continente, como estamos diciendo acá, conectan las capitales de provincia, conectan a los principales puertos, ¿sí? Desde la costa, desde la línea de playa del Océano Pacífico hasta los puertos en el oriente. Entonces, en esta gráfica, las líneas que están con el letrero azul pertenecen a los corredores arteriales. Van de una provincia, de una capital de provincia a otra, van de un puerto a otro, van de una frontera a otra, ¿sí? Los pasos de frontera que sirven para viajes de larga distancia y que deben tener alta movilidad. Por eso los estándares de diseño deben ser muy altos. ¿Qué significa muy altos? La velocidad de circulación debe ser alta, las pendientes deben ser bajas, ¿sí? Los anchos deben ser bien amplios, deben estar bien diseñadas, la visibilidad debe ser muy alta, ¿sí? Y deben tener, además, accesibilidad reducida. Es decir, generalmente no tener un acceso directo a las intersecciones a las vías principales, sino procurar que hayan carriles de servicio
que canalicen ese flujo y que hagan sus entradas en una intersección. Ese sería lo más adecuado para estas carreteras de alta estándares geométricos y de accesibilidad reducida. ¿Sí? Aquí hay una gran diferencia. A veces decimos que los corredores arteriales deben ser autopistas. No, no, señor. El concepto de autopista es otro. ¿Sí? El concepto de autopista es que el control de los accesos. No hay ningún vehículo que ingrese a la corriente de tráfico si es que no tiene una estructura de ingreso. Es decir, no puede ingresar en cualquier intersección. No hay intersecciones en las autopistas. ¿Sí? En las intersecciones siempre están dotadas de una estructura para ingresar y para salir. ¿Ya? Y por eso decíamos, pendientes bajas, velocidades altas, radios de curvatura muy altos, ¿sí? Visibilidad muy grande para poder tener mayor movilidad y comodidad en la circulación, porque son viajes largos, ¿no? La segunda categoría se llama vías colectoras, son las que tienen etiquetas en verde, son caminos de mediana jerarquía funcional, cuya funcionalidad es recolectar el tráfico de las zonas rurales para conducirla a la malla arterial. ¿Sí? Por ejemplo, para los que son de la provincia de Los Ríos, si usted coge la vía Babahoyo, Babahoyo, Santo Domingo, las dos son capitales de provincia, ¿sí o no? Entonces, la vía que une esas dos es una vía arterial. Su categoría funcional es arterial. Si usted coge la vía Balsar-Quevedo, esas dos son capitales de provincia. No, no. Entonces, tiene otra categoría funcional de menor categoría. Esa sería una vía colectora. ¿Sí se entiende eso, no? Ahora, lo que no está en esa red principal, en la red estatal, se llaman caminos vecinales. Todos los caminos rurales no incluidos en las denominaciones anteriores reciben el nombre de caminos vecinales, ¿sí? Y lo que tratan es de recibir el tráfico doméstico de las poblaciones rurales, de las zonas de producción, ¿no? Hacia esta red principal, hasta esta red estatal. ¿Sí estamos? Entonces usted va a escoger su estándar. No sé si se acuerdan cuando estábamos haciendo diseño pavimento, decíamos que el periodo de diseño depende de la clasificación funcional de la vía. ¿Sí? El grado de confiabilidad o el factor de confiabilidad depende de la categoría funcional de la vía. O sea, no es solamente en el diseño geométrico, también en el diseño del pavimento. ¿Está bien? Si yo voy a hacer un puente en una vía de alta jerarquía funcional, ese puente también va a tener una categoría alta. ¿Sí? Entonces, esa categoría funcional es muy importante para todas estas definiciones. Claro, la red de estatal está a cargo del ministerio. Las redes viales de menor dominio territorial se refieren a, por ejemplo, a la competencia provincial, ¿no? a la administración provincial de la red vial provincial, que también tiene su jerarquía.
pero ya no se puede llamar arterial porque se confunde con la otra red estatal. Entonces acá se llaman vías de primer orden, de segundo orden, de tercer orden y así, ¿no? Cuarto orden no hay, pero muchos la nombran, por eso la pongo en punto suspensivo, no hay, ¿no? De primer orden, cuarto orden y vías de tercer orden. Las vías a cargo del Consejo Provincial pueden ser las vías de la red estatal que fueron transferidas a la administración provincial. ¿Sí me explico? Es decir, la red estatal que se la pasan como administración al gobierno provincial, se hace una concesión, se hace una transferencia, ¿verdad? Y entonces quedan bajo la administración del gobierno provincial. Pueden que estén concesionadas, como en Guayas que tenemos que las principales vías están concesionadas, ¿no? Pueden ser parte de la red nacional que han sido transferidas en su competencia al gobierno provincial. Las vías de segundo orden son caminos de mediana jerarquía funcional, cuya función es recolectar el tráfico de las zonas rurales para conducirla a la malla de los corredores principales. ¿Sí? Es decir, es casi el mismo concepto, solamente que la red vial provincial se refiere a la conectividad de las zonas rurales. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Queríamos entonces, a ver, cuando estamos haciendo vialidad urbana, también tiene esa categorización, ¿ya? A ver, acá, los que están en Guayaquil, una calle que se pueda calificar como arterial, puede ser la que sale del puerto y va hasta el puente de la Unidad Nacional. Entonces, esa me va a permitir un viaje muy largo, ¿no? Esa es una vía arterial, una calle arterial. En cambio, cuando la red urbana tiene las calles arteriales, tiene las calles colectoras y las calles locales o vecinales, ¿no? Locales son las que hacen las mallas pequeñas que van de casa en casa recogiendo el tráfico de los vecinos y los llevan a las calles colectoras y de las colectoras a las calles arteriales. Si nosotros hablamos de la avenida 9 de octubre, no es una vía arterial, es una colectora, porque te va llevando hacia la zona donde pasa la perimetral, por ejemplo, que es una arterial, ¿no? En esa categoría, asimismo, esa categoría nos va a dar los parámetros de diseño. ¿Por qué? Porque esas vías principales, esas vías arteriales, deben tener los estándares de diseño más altos. ¿Sí? Ok. Hasta ahí estamos, ¿no? Ahora, las etapas del diseño de la vía, aquí le hemos referido al diseño geométrico, pero en realidad es el diseño general, ¿no? El diseño definitivo, ¿no? Primero hay una fase que le llaman preliminar, donde nosotros solamente vamos a identificar la necesidad. ¿Cuál es la necesidad que hay para unir una población con otra? Habíamos mencionado, ¿verdad? Primero, la conectividad para relacionarlos económicamente de una zona de producción a una zona de consumo, ¿no? Para la prestación de servicios sociales, ¿como cuáles? Educación, para que la zona de una población, la población de un sitio vaya a otro a acceder a una educación, acceder a un servicio de salud, ¿sí o no? Entonces, esas son la justificación de la construcción de estas carreteras.
Entonces, ya una vez que usted tiene ya sabe que hay una necesidad de unir dos sitios, entonces primero vamos a identificar en cartografía. Todavía no vamos a ir al campo, ¿sí? Vamos a coger los mapas, los shapes del GIS, podemos coger los mapas digitales, podemos coger fotos satelitales, podemos coger lo que se nos ocurra. Es más, usted coge, abre el Google Earth y puede hacer un recorrido con una ruta y ya tener una idea de cómo va a ser su conexión entre una población y otra. ¿Sí? Podemos definir ya en esa cartografía si el trazado es el trazado horizontal, si es muy recto, es muy sinuoso o es sinuoso. ¿Sí? Y asimismo podemos identificar si es plano, es ondulado o es montañoso. Es más, ustedes cogen el Google Earth, trazan una línea y le piden el perfil longitudinal y ya tienen una idea clara de qué tipo de terreno está pasando, ¿verdad? Luego viene la fase de prefactibilidad. Y aquí ya tiene que ponerle algunas características geométricas, ¿verdad? Entonces ya va a ir midiendo longitudes con instrumentos, o sea, ya al menos con una cinta, ¿no? Las curvas horizontales ya las va definiendo, o sea, ya no va a decir, en el caso anterior, con puntos de quiebre estaba bien, pero acá ya, decir, no, las curvas horizontales tienen que ser de radio mínimo de 300 metros, 500 metros, 2500 metros, lo que salga de esa jerarquía funcional, porque aquí todavía no has visto cuánto es el tráfico, ¿sí me explico? Por eso que yo les insisto que las el estándar del diseño no está en el tráfico. Primero tiene que identificar cuál es su categoría funcional y con esa categoría funcional establecer los parámetros fundamentales del diseño y luego pues ya con el conteo de tráfico pues ya ese es para el diseño definitivo. ¿Sí? En la prefactibilidad define nada más las curvas horizontales, las curvas verticales, ya sabe que son pendientes de tal magnitud y ya tiene la longitud máxima de las pendientes, de las rampas, para saber cuánto se pierde en la relación peso-potencia con los vehículos pesados. Y luego ya, pues ya viene una definición más precisa de los elementos de planta y de elevación y de perfil, ¿no? Y ya los define ya con un trazado preliminar, ¿no? Todavía no es el trazado definitivo, ¿sí? Cuando hace el trazado definitivo es cuando ya usted establece los detalles, las transiciones. Por ejemplo, si usted sabe que una curva está definida por el radio, pero también está definida por su peralte, entonces luego hace una transición del peralte y eso ya es parte del diseño definitivo, ¿sí? Mire que aquí lo hemos llevado como parte del diseño geométrico, llevarlo al diseño definitivo, pero el diseño vial comprendería ya que una vez que usted establece el diseño preliminar, entonces ya vienen todas las ingenierías para definir el número de alcantarillas, el número de puentes, el número de zonas inestables, los taludes, ya define todos los elementos del diseño vial. ¿Sí? ¿Sí se entiende eso, verdad? Entonces, tenemos normas para el diseño geométrico de carreteras, ¿no? Que se elaboraron en principio por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, para establecer los procedimientos, los detalles, pero no están cubiertos todos los criterios del diseño. Entonces, para nosotros complementar ese diseño, tenemos que apoyarnos, en este caso, en la AASTO, que tiene dos documentos que son muy útiles. El uno es una política en el diseño geométrico de las carreteras rurales, ¿no? El documento se llama, lo he puesto aquí en inglés porque así se llama, o sea, no le quiero cambiar el nombre, ¿no? Y el otro que es el manual de capacidad de carreteras, que como dijimos, con este manual podemos
justificar la capacidad de la vía, ¿no? En la parte geométrica está el documento este que decimos, Policy on Geometric Design, y en la parte de la capacidad de la vía está el Highway Capacity Manual, ¿no? Entonces, en la norma de diseño geométrico de carreteras, se refiere mucho a la política de diseño geométrico de la ASTO, pero en esa política hay otros criterios, por ejemplo, los retornos, ¿no? Lo que llamábamos los giros a la izquierda, está mejor definido, las intersecciones están mejor definidas en este manual de diseño geométrico de carreteras, ¿no? En el documento ecuatoriano, digamos así, ¿no? A ver, si nosotros decimos Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y acá se dice la Asociación Americana de Oficiales de Tránsito de Carretera, es básicamente lo mismo, ¿no? En concepto. Ellos sacaron su normativa, nosotros hemos sacado la nuestra. Generalmente la nuestra se basa en esos documentos técnicos, solamente son traducciones en la mayoría de los casos, ¿no? Aporte significativo no hay en este lado, ¿no? Pero en todo caso, pues, estando en español es muy fácil de usarlo y ya es cuestión de leerlo nada más, ¿no? Entonces, en la norma ecuatoriana se establecen los alcances de los estudios para el diseño vial, la topografía, el estudio de tráfico, estudios geológicos, fuentes de materiales, estudios de drenaje, seguridad vial, todo eso está aquí definido en las normas de diseño de carretera. Con base en los estudios de tráfico se clasifica la carretera y se establecen las características geométricas del alineamiento horizontal y vertical. Pero habíamos dicho que antes de hacer esto, deberíamos calificar o clasificar por su jerarquía funcional. Ese es el diseño geométrico que tiene el MTOP, parte de este supuesto, que es el tráfico, el que establece las características geométricas. El de acá no dice eso. Dice que es la jerarquía funcional la que establece el estándar del diseño. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, el estudio dice que el estudio de capacidad vial determina el ancho de la sección transversal. Acá, en el Highway Capacity Manual, se hacen los procedimientos para hacer ese estudio de capacidad vial, ¿ya? Un tips que siempre le hago insistencia es que para el diseño de una carretera, el 100% de la longitud del camino debe tener visibilidad de parada, ¿sí? Para un tiempo de percepción y reacción de 2,5 segundos, que según la ASTO es para el percentil 90, es decir, que el 90% de los conductores están en capacidad de reaccionar en esos 2,5 segundos. Pero si usted va a 100 kilómetros por hora, ese 2,5 segundos significan 70, 80 metros, que usted tiene que tener visibilidad, tiene que saber qué es lo que va a encontrar en esa distancia para estar en capacidad de frenar. ¿Sí? Si la vía no tiene buena visibilidad de frenado o de parada, entonces van a haber muchos accidentes en la calzada, en la plataforma del camino, ¿sí? Cuando hay buena visibilidad, los problemas no están en la vía como tal, sino principalmente en las intersecciones, ¿ya? Y bueno, nosotros diseñamos las carreteras para las condiciones prevalecientes. Es decir, nosotros vamos a diseñar para un conductor que se entiende que conoce el camino y que no va a cometer una imprudencia porque no conoce el camino, ¿sí? Vamos a diseñar la carretera con el supuesto de que el vehículo que utiliza la carretera o que circula en la carretera esté en buen estado. No podemos diseñar para un
para un vehículo que está en mal estado, un vehículo sin freno. Eso no se puede diseñar para eso. ¿Sí? Y diseñamos para las condiciones prevalecientes del tiempo, del clima. Es decir, no podemos garantizar la circulación en una carretera si estamos en medio de una tormenta muy fuerte. ¿Sí? Entonces, se diseñan las carreteras para las condiciones prevalecientes del conductor, del vehículo y del clima. ¿Sí se entiende eso, verdad, jóvenes? Entonces, bueno, finalmente, después de que se obtuvo las normas de diseño geométrico, se ha emitido por el año 2012 la norma ecuatoriana de vialidad. El problema de esta norma ecuatoriana de vialidad es que mientras el capítulo de 2003, vamos a verlo por acá, ¿verdad? Dice 2003, ¿verdad? Este fue emitido o fue publicado a partir de un acuerdo ministerial. Es decir, se convirtió en normativa aplicable en todo el territorio del país. En cambio, la NEVI no está emitida con acuerdo ministerial. Es decir, no está regularizada como una ley de cumplimiento obligatorio. Solamente está como unas disposiciones que deben ser observadas para los proyectistas y constructores que desarrollen trabajos para el ministerio. O sea, para los que trabajan para el ministerio, y usted quiere trabajar conmigo, estas son las condiciones. Pero las otras entidades públicas no están obligadas a obedecerlas. Sin embargo, es lo que llamamos la buena práctica en la ingeniería. Porque si en este libro hay buenos conceptos, como los que vamos a estudiar nosotros acá, entonces sí lo podemos utilizar como buena práctica en la ingeniería, que no es obligatorio, pero que es muy bueno que usted lo use. ¿Sí me explico? Entonces, las normas que constan en el volumen, constan en 6 volúmenes, ¿no? El enfoque y las metodologías para el desarrollo del proyecto vial, es lo que estábamos diciendo, ¿no? Los criterios. En el volumen 2 habla de los estudios y diseños viales. Tiene 2 componentes, el 2A y el 2B. En el 2A está la topografía y el 2B está lo que es la hidráulica, los pavimentos y todo lo demás. El volumen 3 corresponde a las especificaciones generales para construcción de caminos y puentes, que antes era un libro independiente, el que llamábamos el libro amarillo. El volumen 4 se refiere a estudios ambientales, el número 5 a seguridad vial y operación, y el 6 habla de mantenimiento vial. ¿Está bien? Entonces, como decíamos, estas normas están vigentes para los trabajos que hacen para el ministerio. ¿Ok? Hasta ahí, jóvenes. Ustedes tienen esta diapositiva para que la lean, la analicen. Cuando nos veamos la próxima semana, el día lunes, ¿verdad? Ya vamos a hablar de nuestros proyectos. Esto es solamente para que entiendan cuál es el contexto de lo que vamos a tratar. ¿Sí? Okay, todavía no entramos en materia. Si ustedes ven, hemos hablado solamente de las etapas del diseño. ¿Sí? Pero es importante, es necesario que ustedes manejen estas nomenclaturas, estas definiciones. ¿Sí? En el examen a veces hablamos de criterios. Entonces yo le digo, a ver, ¿cuál sería la longitud de una intersección vial? La longitud es un punto. Ya lo vamos a ver en el inventario. No tiene en la definición una longitud. ¿Sí? La intersección es un punto. ¿Ya? La llegada es un punto. Entonces no hay, si usted habla y pone un número cualquiera que ponga está mal. ¿Sí me explico? Por eso que necesitamos hablar con ingenieros como ustedes, que ya van
y ya tienen que comenzar a hablar en esa terminología, ¿no? Y tener bien claros los conceptos, ¿sí? Entonces, eso sería, jóvenes, por el momento. Como tenemos un chat, a ver, dos cosas, ¿no? La una, el señor va a recopilar la información ya para la grabación, ¿no?